Finales de abril de 1975. Vietnam del Sur se encuentra viviendo sus últimos días de existencia. Está en pleno colapso total. La ofensiva generalizada, lanzada por las tropas del norte y el Vietcong, ha tomado ciudad tras ciudad y el día 28 se encuentran a escasos kilómetros del centro de Saigón. Para este momento, la mayoría de divisiones de combate del ejército survietnamita se han desintegrado y rendido. Los episodios de resistencia son bastante esporádicos y las pocas tropas que aún se mantienen combatiendo en todo el país son rápidamente destruidas. El EUVN sabe que si desea asegurar Saigón y tomar también de manera rápida el enorme aeropuerto de Tan Son Nhut y el Palacio Presidencial, tiene que cruzar un puente ubicado en el río Saigón. Sin embargo, esto no sería tarea tan fácil como quizá pensaron. Como siempre, las tropas de élite survietnamitas, en este caso un batallón de paracaidistas, estaría por presentar una tenaz defensa en este enclave de importancia, librando quizá la última batalla de la guerra en Vietnam por parte de las fuerzas survietnamitas. Esta es la batalla por el puente Newport, así que acompáñame a conocer esta historia. Bien amigos, hablar de la guerra de Vietnam es un poco complicado dependiendo de la fecha que abordemos. Así que empezar desde finales de abril de 1975 sería dejar mucha información previa de importancia de lado. Tengamos un poco de contexto desde 1972, para ser más exactos, marzo de aquel año. Ante el retiro masivo de tropas estadounidenses de Vietnam, debido a la convulsión social en el país, el ejército survietnamita comenzó a asumir cada vez más en solitario las operaciones de combate terrestre contra el Vietcong y el EUVN. Para 1972, del 500.000 de tropas de Estados Unidos que estuvieron en Vietnam en 1968, ahora solamente quedaban menos de 40.000 tropas, la mayoría de estas dedicadas a labores de oficina y logística. Aprovechando este momento de clara debilidad en el sur, Le Duc, el hombre fuerte en el Politburo de Hanoi tras la muerte de Ho Chi Minh, ordenó al general Giap lanzar una masiva ofensiva que se conoció como la Ofensiva de Pascua. Cerca de 14 divisiones de infantería, más de 180.000 hombres del norte de Vietnam, apoyados por regimientos del Vietcong y centenares de tanques y artillería de origen chino y soviético, atacaron en 3 frentes: la zona desmilitarizada, las tierras altas centrales y al oeste de Saigón. Las tropas comunistas ocuparon vastas zonas de territorio, como la provincia de Quang Tri, e incluso amenazaron con tomar Kon Tum, lo que habría dividido Vietnam del Sur en dos. Pero la batalla crucial de esta ofensiva se libró en la pequeña ciudad de An Loc, ubicada en la Ruta 13, a apenas 100 kilómetros de Saigón. Aún así, contra todo pronóstico, el Harbin se sacudió de la sorpresa inicial y, apoyados por los bombarderos estadounidenses, pudieron derrotar en los 3 sectores a las fuerzas del norte. De momento, Vietnam del Sur había sobrevivido a la mayor ofensiva enemiga lanzada hasta esa fecha de la guerra. Pero casi un año después, en enero de 1973, finalizaban los acuerdos de paz en París, donde representantes del gobierno norvietnamita, estadounidense e incluso la guerrilla del Vietcong negociaron poner fin a las hostilidades en Vietnam, así como, y cito, el artículo número 9 de estos acuerdos: tanto el gobierno de Estados Unidos y de la República Democrática de Vietnam, o sea, el norte, respetarán la independencia de Vietnam del Sur, así como sus elecciones democráticas y un dialogado proceso para una reunificación. Una de las condiciones para que estos acuerdos, que ya venían de tiempo siendo conversados, terminaran por firmarse, era el retiro total de las tropas restantes estadounidenses. Así pues, en marzo de 1973, finalmente saldrían de Vietnam las últimas tropas militares de Estados Unidos. Únicamente quedarían 200 marines encargados de custodiar la embajada y otras oficinas gubernamentales. Pero estos acuerdos de paz fueron papel mojado. Más de 100.000 tropas del ejército del norte y del Vietcong se mantuvieron en territorio del sur, lo que obviamente desencadenó los combates entre el Harbin, ahora ya en solitario, contra el Vietcong y el EUVN. Nixon había asegurado al presidente de Vietnam del Sur, Nguyen Van Thieu, que si Saigón y todo el sur se veía amenazado, respondería con la potencia de los bombarderos B-52.
pero los efectos del caso Watergate restaban poder semana tras semana al presidente de Estados Unidos. En julio el Congreso votó a favor de suspender todo tipo de operaciones militares en Vietnam, Laos y Camboya. Eso incluía también, desde luego, el uso del poder aéreo. Los meses siguientes, la situación militar y económica de Vietnam del Sur se volvía cada vez más crítica, y en agosto de 1974 los survietnamitas recibirían dos golpes contundentes. El primero, la renuncia de Richard Nixon como presidente de Estados Unidos. Apenas 3 días después, el Congreso redujo en un 50% los paquetes de ayuda militar y económica a Vietnam del Sur. El número de deserciones aumentaron dramáticamente y las tropas que aún se mantenían en pie de lucha cada vez disponían de menos medios para hacerlo. El norte, viendo este panorama bastante ideal y recibiendo todavía ingentes cantidades de equipo chino y soviético, elaboró su ofensiva final en diciembre para poder derrotar de una vez por todas a Vietnam del Sur. Sin embargo, amigos, los norvietnamitas eran bastante cautos. Todavía quedaba en sus recuerdos la devastadora operación aérea Linebacker de 1972, que había hecho fracasar la ofensiva de Pascua. Ese mismo mes atacaron y tomaron toda la provincia de Phuoc Long. Hanoi esperaba que la respuesta del ya presidente Ford, con el poder aéreo, cayera sobre sus tropas, pero nada pasó. Los líderes del norte se dieron cuenta que no debían esperar hasta 1976 para tomar todo el sur. Estados Unidos no intervendría, y entonces el norte desató toda su ofensiva rumbo a Saigón, Da Nang, Kon Tum y Pleiku. Así como ciudad tras ciudad y provincia tras provincia cayeron en manos de Vietnam del Norte. El colapso de todo un país y sus días finales habían empezado. Para el 21 de abril, mismo día en el cual el presidente Thieu anunció su dimisión, la carretera a Saigón, a través de An Loc, por la cual el ejército survietnamita luchó tan ferozmente en 1972, estaba ahora en manos enemigas, mientras que desde Bien Hoa los comunistas también tenían al alcance la capital. Sería en estos días que el mayor Nguyen Van Nguyen recibió la orden de avanzar hacia el puente de Newport, ubicado a apenas unos kilómetros del Palacio Presidencial y el aeropuerto de Tan Son Nhat. Van Nguyen podría haber hecho como muchos de sus colegas, que depusieron las armas o que incluso buscaron la forma de escapar a los portaaviones estadounidenses. Nadie lo habría señalado, pero decidió ir al puente con su 12º batallón a cumplir su misión. Le informaron que una fuerza del Vietcong del tamaño de una compañía había realizado ataques sorpresas apoyados por elementos de Vietnam del Norte y había logrado tomar el extremo oriental del puente. Los intentos de las tropas regulares del sur por expulsar al enemigo habían sido fracasos, ya que fueron suprimidos con fuego de ametralladora y morteros. Se esperaba que el enemigo intentara ocupar el resto del puente para continuar con su avance dentro de Saigón. La misión de los paracaidistas del sur sería la de atacar al Vietcong en el puente y recapturarlo, apoyados por 2 pelotones que en bote desembarcarían por los flancos de los norvietnamitas. A las 3 de la tarde del día 28 de abril, los paracaidistas llegaron al puente y empezaron a avanzar hacia el otro extremo. Rápidamente estalló un tiroteo entre ambas fuerzas. El apoyo de los vehículos blindados permitió a los survietnamitas seguir avanzando de manera lenta pero segura y atraer la atención de las fuerzas enemigas. Mientras tanto, la fuerza de asalto anfibio se preparaba para intentar atacar por sorpresa. El avance por el puente era costoso para los survietnamitas, ya que a pesar de disponer de blindados ligeros, los morteros enemigos y ametralladoras también se cobraban sus bajas. El Vietcong incluso recibió el ataque de helicópteros, pero esto no sería suficiente para sacarlos del puente. Ya más o menos a eso de las 2 de la tarde, la fuerza anfibia pudo desembarcar y avanzar sigilosamente cerca de las zonas residenciales de Saigón. Posiblemente debido al tiroteo en el puente y todo el alboroto cercano, las tropas del norte no se percataron del ataque de los paracaidistas del sur a través de sus flancos. Se hizo prisioneros y se pudo despejar los edificios ocupados en torno al puente, mientras ambos pelotones continuaban avanzando hacia el punto de encuentro, la tienda de cafés Coconut. Las tropas paracaidistas del sur pudieron eliminar muchos puestos de morteros y posiciones de ametralladoras, algo que alivió la presión de las tropas que luchaban en el puente y facilitó aún más su avance. Más o menos a eso de las 7 de la noche,
del día 28, los paracaidistas que habían desembarcado para atacar los flancos enemigos pudieron alcanzar el Café Coconut y comenzaron el asalto a las posiciones del Vietcong y las tropas del norte en la base del puente. El ataque combinado por ambos flancos, sumado al avance de los otros paracaidistas desde el puente, terminó por expulsar al enemigo. Rápidamente las fuerzas del sur establecieron posiciones defensivas en vista de los contraataques que seguramente se darían al día siguiente. La toma del puente de Newport permitió a más civiles y tropas retirarse al centro de Saigón ante el avance del Vietcong y las fuerzas del norte. A media tarde del día 29 de abril, las tropas paracaidistas pudieron rechazar algunos intentos enemigos por capturar nuevamente el puente de Newport. El día 30 de abril, el general Duong Phan Minh, que había asumido el mando del país luego de la renuncia del presidente Thieu, ordenó a través de Radio Saigón el cese de los combates a todas las tropas de Vietnam del Sur en todos los puntos de la nación. El cuartel general del batallón de paracaidistas que defendían el puente convocó a una reunión con cada comandante de compañía para evaluar qué hacer luego de este anuncio radial. Se permitió a cada oficial actuar a su voluntad. El capitán de las tropas del sur que defendían el puente arrojó al río Saigón el dispositivo que debía hacer estallar el puente y ordenó a sus tropas que se vayan a sus casas. La guerra había terminado. Bien amigos, esta fue la historia por la batalla del puente Newport, una historia de cómo una pequeña unidad de élite en el sur, en medio del colapso de los días finales de la guerra de Vietnam, logró tal vez una última victoria para el ARVN. Como saben, mi tema de interés en la historia militar es la guerra de Vietnam, y bueno, pensé en traer esta corta pero desconocida historia. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte y recuerda que ahora el señor YouTube activó la opción de super gracias. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.